transformación pacífica del país. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregoneros de la 4T, en busca de información para esta cuarta transformación. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos leyendo la información, si es de su agrado, ayúdanos con ese like, compártela, para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. De antemano te sigo deseando tengas un excelente inicio de semana. Señores, vámonos leyendo la información. Y es que las cosas en el Senado de la República el día de hoy están pero más que movidas. Ahora, fíjense ustedes que está desesperada la oposición, y en este caso el senador Álvarez y Casa lleva a ex consejeros del extinto IFE para que le entreguen una carta a Ricardo Monreal en donde le piden que por favor, ahora sí, abran foros de discusión de la reforma electoral en el Senado de México. Fíjense ustedes nada más de la situación, ¿eh? De igual forma, sabemos que hubo una reunión en donde fue el secretario de Gobernación Adán Augusto y estuvo ahí también Ricardo Monreal y diversos partidos del PT, el PES y Partido Verde, en donde supimos que Ricardo Monreal había presentado 21 paquetes que él considera que deben de simplemente modificarse para no caer en un acto de inconstitucionalidad. Ahora, el detalle es que de manera desesperada los señores en conferencia piden que por favor ahora sí abran foros para que esto pues obviamente se postergue y no se haga nada al respecto, que no la pase. ¿Cómo la ven? ¿Cuál fue el argumento? El mismo Álvarez y Casa dice: exconsejeros del INE entregaron una carta al presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Armenta, sobre carácter regresivo del llamado Plan B en la Cámara de Diputados y por el daño irreversible que causaría a la democracia mexicana. Así es como llegaban, fíjense ustedes, los tres ahí con Álvarez y Casa. Y ahorita lo van a ver, 4, y ahí está Álvarez Casa, llevándoles para que den su conferencia de prensa en la que emitieron lo siguiente. Escuchen ahora, escuchen con qué salieron. Estamos probando 1, 2, 3, 4. Buenos días, bienvenidos. Están aquí en el Senado de la República en representación de un conjunto de más de 20 ex consejeros y consejeras del IFE y del INE. El doctor Arturo Sánchez, el maestro Marco Baños, el maestro Rodrigo Morales y el maestro Arturo Figueroa. Ellos han desempeñado la función de consejeros electorales. Vinieron acá a entregar una carta, explicarán ellos el motivo. Yo ofrezco solo el micrófono y me retiro para que ellos puedan hacer saber lo que han recién entregado. Gracias. Buenos días. En efecto, como señaló el senador Emilio Álvarez y Casa, acabamos de hacer entrega de una carta que les voy a compartir al senador Ricardo Monreal. Está dirigida al senador Alejandro Armenta y al senador Ricardo Monreal. Tras revisar las 5 reformas en materia electoral aprobadas por la Cámara de Diputados la madrugada del día 7 del presente mes, quienes suscribimos externamos nuestra preocupación de que, de aprobarse por el Senado en sus términos, no habrá garantías para la celebración de elecciones libres y confiables. El rediseño que sugerirían las autoridades electorales es de gran calado y amerita una reflexión pausada en torno a sus implicaciones. Advertimos muchos más riesgos y retrocesos que beneficios. Por ello, hacemos un respetuoso llamado para que se activen foros y mecanismos de consulta y deliberación para desahogar de la mejor manera tan trascendentes iniciativas. Ofrecemos nuestra disposición a participar en dicho ejercicio. Esto está firmado por una veintena de ex consejeros y consejeras del IFE, del INE, incluidos por supuesto los 3 ex consejeros presidentes. Les vamos a entregar una copia de la misma más adelante. Gracias.
Bueno, buenos días. Muchas gracias al senador Emilio Álvarez y Casa por abrirnos la puerta del Senado de la República. Razón por la que un conjunto de exconsejeras y exconsejeros hemos presentado esta carta es la expresión de una revisión como funcionarios electorales hemos podido hacer de la propuesta que llegó al Senado de la República por una parte, e incluso del dictamen que estaría hoy presentándose en las comisiones para su aprobación y posterior llegada al Senado. Nuestra preocupación, la de las y los ex consejeros, tiene que ver esencialmente con que advertimos que estas reformas contienen elementos que pueden ser regresivos para la vida electoral y que ponen en entredicho las posibilidades de tener elecciones libres, elecciones confiables y la capacidad de que el Instituto Nacional Electoral pueda resguardar derechos. Es nuestra convicción también, la de todas y todos, que una responsabilidad de esta magnitud por parte del Senado de la República merece una discusión amplia, una discusión pública, una discusión transparente, para que cada una de las determinaciones que aquí se tomen no estén en contra del resguardo de los derechos que una institución como el INE tiene que llevar a cabo. De este modo, lo que hemos pedido y hemos entregado ya al senador Monreal esta carta, que además parece haber compartido con el propio secretario de Gobernación, con el que se encontraba, y esperemos que lo haga también con los distintos grupos parlamentarios. Esperemos que se abra, que se escuche esta voz que tiene un sentido, digamos, de memoria y de memoria técnica de lo que es hacer un proceso electoral, y se abra un espacio de discusión. No hay obvia, urgente resolución en este momento para ir por un tema que es central. Las reglas de la disputa política en el país requieren una discusión, como se ha dicho en esta carta, pausada, reflexiva, y que entienda que lo que está en entredicho es el resguardo de derechos fundamentales. Hasta aquí, y estas son las razones por las que hemos entregado el día de hoy esta carta. Y aquí están mis compañeros si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario. Sí, muy breve también. Gracias, senador Emilio Álvarez y Casa, por la oportunidad. Muchas gracias a los medios de comunicación, a quienes saludamos con muchísimo afecto. Tenemos una especial preocupación por el conjunto de modificaciones que podríamos agrupar de manera muy breve en varios paquetes. Uno que tiene que ver con disposiciones que vienen de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, que al parecer serán modificadas en el Senado, pero que garantizan una serie de privilegios para los partidos políticos, porque se vuelve a blindar la vida interna de los partidos y se establecen disposiciones que no van a permitir que el Tribunal y el Instituto Nacional Electoral revisen esas decisiones de la vida interna, es decir, se le da un carpetazo a la democracia interna de los partidos, y eso nos preocupa muchísimo. Otro detalle es que, como ustedes saben, los servidores públicos tendrán igual libertad para conducirse en un esquema de campaña permanente, que es un tema de una posición dividida, pero que al final de cuentas hoy día favorece abiertamente al oficialismo. Y nos preocupa, por supuesto, el conjunto de las medidas que están cercenando el Instituto Nacional Electoral. Todavía en un intercambio de algunos datos que hemos hecho de esta mañana, pues al parecer se estaría quitando al 84% de los miembros del Servicio Profesional Electoral. Eso significaría la compactación de las direcciones ejecutivas de las unidades técnicas del INE y la cancelación de 4 de 5 vocalías de las 300 juntas distritales y de 2 de las 5 vocalías que integran cada una de las juntas ejecutivas locales. Cuando decimos cercenar el servicio, hablamos de los funcionarios que revisan los lugares de instalación de casillas, que capacitan a los funcionarios, que se encargan de actualizar la cartografía electoral, de entregar las credenciales del elector, de promover los derechos políticos, entre otras muchas actividades, y que al final de cuentas ese aparato de servidores públicos es lo que le ha dado al Instituto Nacional Electoral esa garantía de eficacia operativa y técnica que ha tenido en elecciones que son auténticas, que son imparciales. Y por supuesto que también nos preocupa el conjunto de ajustes que se plantean para las autoridades jurisdiccionales,
de entrada la modificación completa de los medios de impugnación a través de una ley nueva, que sería una ley que tendría que implementarse a 10 meses de que arranque el proceso electoral, y por supuesto está ya prácticamente en la antesala el arranque de los procesos electorales en el Estado de México y del Estado de Coahuila, que supongo tendría que tener alguna vacatio legis. Pero el tema central es que todo este conjunto de cambios, en la opinión de muchos de nosotros, pone en riesgo la correcta organización de las elecciones, y por eso hemos pedido al senador Ricardo Monreal que se revise con cuidado el mecanismo de aprobación. Creemos que con independencia de los foros de Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados, el Senado debe organizar ahora una serie de foros sobre los cuales se revisen los impactos específicos de esta reforma. Entonces, a eso hemos venido el día de hoy, y estaremos platicando con algunos de los senadores. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, buenos días. Senador Casa, muchas gracias por la oportunidad. Yo quisiera comentar que las 21 personas, exconsejeros y exconsejeras del Instituto Federal Electoral y del Instituto Nacional Electoral, estamos movidos por las preocupaciones que han externado mis compañeros, pero con el único interés de poder coadyuvar a que el conjunto de reformas realmente generen las posibilidades y las garantías de tener buenas elecciones, como el IFE y el INE nos acostumbraron por más de 30 años. Somos ciudadanos, no desempeñamos una función pública específica, simple y sencillamente estamos preocupados porque hace la diferencia haber estado ahí y ver cómo trabaja el Servicio Profesional Electoral, cómo trabajan las comisiones dentro del INE, cómo se toman las decisiones y se interactúa con los partidos políticos, y hay riesgos de que una reforma como la que está planteada hasta este momento no garantice esas condiciones para futuras elecciones. Además de que irremediablemente, por propia experiencia de estas instituciones del INE y del IFE, es necesario contar con personalidades que saben cómo hacer las cosas. Nosotros ya no estamos ahí, pero sabemos que quienes están enfrentando ese reto para adelante requieren de la experiencia del Servicio Profesional Electoral para poder actuar. Por eso nosotros con esta carta simple y sencillamente decimos: cuidado, hay que reflexionar mucho sobre cómo se están tomando estas decisiones, y si en algo vale nuestra experiencia, nos permitimos ofrecer nuestro conocimiento técnico para coadyuvar a que la reforma salga en buena dirección. Gane quien gane en el 2024 o gane quien gane en las elecciones locales del 2023, debe ser con reglas claras y de preferencia con el consenso de todos los partidos políticos. Ese es el único interés que nos mueve, y por eso estamos aquí. Agradezco su presencia. Pregunta Claudia Flores, de N+. Buenos días, ex consejeros. Quisiera preguntarles con todas sus letras. Yo entiendo que el trabajo es técnico, que la redacción de la carta es cuidadosa, pero finalmente, ¿qué le dicen al titular del Ejecutivo Federal, que es quien ha insistido en promover esta reforma, incluso después de que no alcanzó la mayoría calificada para una constitucional? A mí me gustaría también que pusieran en blanco y negro qué va a pasar si esto prospera, qué va a pasar si se cercena, como ustedes han calificado, al Servicio Profesional Electoral. ¿Qué significa o qué debe significar para los ciudadanos? ¿Cuál es el riesgo real del día de la jornada electoral en 2024? ¿Qué va a suceder en la elección presidencial si esto se aplica? Y también, por último, preguntarles, y ya que están aquí y les estoy preguntando por su mensaje directamente al Ejecutivo Federal, ¿por qué no intentaron, si está aquí al lado, hablar con el secretario de Gobernación? Muchas gracias. Bueno, lo primero es que nosotros tuvimos conocimiento de esta norma hace muy pocos días. Como ustedes saben, lamentablemente, vimos el comportamiento de la Cámara de Diputados en pocas horas, 2 o 3 horas. Se hizo un planteamiento de la reforma, adición y derogación de 5 leyes, articulados de 5 leyes, y una sexta es nueva ley, es decir, es la derogación integralmente de la ley del sistema de medios de impugnación y una nueva norma.
Entonces, hemos hecho un planteamiento a la autoridad que hoy tiene esa responsabilidad, porque podríamos dirigirnos también, desde luego, y aquí lo hacemos, al presidente de los Estados Unidos mexicanos, al secretario de Gobernación, respecto de la enorme responsabilidad que tiene el que las normas electorales se construyan con pluralidad. Hemos conquistado cosas a partir de que las minorías y las mayorías llegan a acuerdos que permiten consensos, porque se trata de las reglas de donde emana el poder público. En este sentido, no es un asunto menor o como el que sería de otra legislación cualquiera. Las reglas de la democracia tienen que ser lo más ampliamente consensadas para tener calidad. Y para decir la otra parte, preguntaba respecto del blanco y negro. Bueno, en blanco y negro, hoy el país tiene 300 distritos electorales. Y las juntas, que son las responsables de las actividades vinculadas a tener tu credencial para votar, a instalar la casilla, a organizar la elección, esas juntas desaparecen en esta norma. Cuando Marco decía que el 80% del servicio profesional se va, lo que la gente tiene que saber es que las personas que organizan profesionalmente el trabajo para que todos tengamos una credencial para votar, para que se desarrollen los módulos, para que se instalen las casillas, simplemente quedan desaparecidas en la norma. De ese tamaño es el riesgo de quitarle al Instituto Nacional Electoral las capacidades para que en el territorio, se puedan desarrollar las tareas que va a desempeñar. Ahí están todas las facultades del INE, que pasan además, digo un elemento más, por darle identidad a las y los mexicanos. Por eso, así de claro, así de vehemente, hemos dicho, está en riesgo la posibilidad eficaz de desarrollar un proceso electoral. No sé si mis compañeros quieren comentar. Adelante. Bueno, creo que es muy importante decir. Pues, ¿cómo lo ven? Así salieron estos 4 a querer pedirle a Monreal que postergaran, que abran debates. Ahora sí quieren hablar. ¿Ustedes qué opinan? Nos vemos en una siguiente emisión. Que siga pasando un agradable día. Les seguimos llevando la información de lo que está sucediendo ahorita en el Senado. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos. Hasta la próxima.